qué es una taladradora y cómo funciona. Sus partes, operaciones, herramientas y tipos de taladradoras. La taladradora se define como una máquina que se utiliza para hacer un agujero circular. Se utiliza una herramienta llamada broca para taladrar los agujeros de diferente tamaño y otras operaciones relacionadas. La taladradora es la segunda máquina más importante de un taller después de las máquinas de torno. Los agujeros fueron perforados por los egipcios en 1200 a.C., hace unos 3000 años mediante taladros de arco. La taladradora de arco es la madre de las taladradoras de corte de metal actuales. En la taladradora se pueden taladrar agujeros rápidamente y a bajo coste. El orificio se genera mediante el filo giratorio de una herramienta de corte conocida como broca. Aplica una gran fuerza sobre el trabajo montado en la mesa. Dado que la máquina utiliza la presión vertical para originar un agujero, se denomina vagamente prensa taladradora. Partes de la taladradora. Las partes principales de la máquina de perforación son base, columna, mesa, pinza de mesa, motor eléctrico, volante, choc y taladra. La base es una parte de la máquina sobre la que se monta la columna vertical. La base es de fundición y soporta la columna y la mesa de trabajo con otros accesorios. La parte superior de la base es del tipo de sección de columna redonda, donde se pueden colocar y atornillar las piezas de trabajo grandes y los dispositivos de sujeción del trabajo. La base de la máquina puede montarse sobre un banco o en el suelo. La columna es el elemento vertical de la máquina que soporta la mesa y el cabezal que contiene todo el mecanismo de accionamiento. Es una pieza cilíndrica de fundición que se monta verticalmente en un extremo de la base y soporta el brazo radial, que se desliza hacia arriba y hacia abajo. La mesa está montada sobre la columna y está provista de ranuras en T para sujetar el trabajo directamente sobre su cara. La mesa tiene forma redonda o rectangular. El brazo radial está montado en la columna y se extiende horizontalmente sobre la base. Dispone de guías sobre las que se desliza el cabezal de perforación. El brazo radial se desplaza alrededor de la columna. Cabeza de taladro. Se monta en el brazo radial y acciona el husillo de perforación. En algunas de las taladradoras, el cabezal de perforación puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo para acomodar diferentes alturas del trabajo, además del ajuste de la mesa. En las máquinas más ligeras, el motor de accionamiento está montado en el extremo posterior del cabezal, para contrarrestar el peso del husillo de perforación. Tipos de taladradoras. Se utilizaron 8 tipos diferentes de taladradoras, que son: taladradora portátil, perforadora sensible, taladradora vertical, taladradora radial, taladradora de banda, máquina multihusillo, máquina de perforación profunda y máquina de perforación profunda, taladradora portátil. Estos tipos de taladradoras se utilizan habitualmente en todos los talleres para perforar orificios de pequeño tamaño. Se acciona sujetándolo con la mano. La pieza en la que se va a realizar el orificio se sujeta en un tornillo de banco. Tipos de taladradoras. Este tipo de taladradora se utiliza para perforar pequeños orificios a gran velocidad en trabajos ligeros. La máquina puede montarse en el suelo y el trabajo de taladrado se inicia con la broca introducida en la pieza mediante control manual. El avance manual permite al operario percibir el avance de la broca en la pieza de trabajo, de modo que si se produce algún desgaste o atasco de la broca puede soltarse inmediatamente para evitar que se rompa la broca. El avance manual permite al operario percibir el avance de la broca en la pieza de trabajo, de modo que si se produce algún desgaste o atasco de la broca puede soltarse inmediatamente para evitar que se rompa la broca. Estas máquinas son capaces de perforar pequeños orificios de un diámetro de hasta 0,35 mm a 15 mm. Taladradora vertical. El montante es más grande en tamaño y más fuerte que la máquina de perforación sensible. Se utiliza para perforar orificios de tamaño mediano y grande. Según el tipo de columna utilizada, se clasifican en taladradoras verticales de columna redonda y de columna de caja. Taladradora radial. La taladradora radial se muestra en la figura. Consta de la base, la columna, el brazo radial, el cabezal de perforación, la velocidad del husillo y el mecanismo de avance. Taladradora de banda. Esta máquina consta de varios cabezales de perforación colocados uno al lado del otro. Perforar más de un orificio de igual o distinto tamaño a la vez en el mismo o distinto trabajo. El espacio entre los husillos de perforación varía para adaptarse a la separación entre los orificios.
Este tipo de máquina herramienta se utiliza para perforar un gran número de orificios en el mismo trabajo a mayor velocidad. Taladradora multiusillo. El multiusillo se utiliza para taladrar simultáneamente varios orificios en la misma pieza y reproducir el mismo trabajo en varios empleos similares. Todos los usillos están accionados por un único motor y se alimentan de forma continua. Durante el avance, la mesa con la pieza se eleva o desciende y la posición del cabezal de perforación no varía. Taladradora automática. Este tipo de taladradora puede realizar una serie de operaciones de mecanizado en unidades sucesivas y transferir el trabajo de una unidad a otra automáticamente. Una vez cargado el trabajo en la primera máquina, el trabajo se desplazará de una máquina a otra donde se podrán realizar diferentes operaciones. Y el trabajo terminado sale de la última unidad sin ninguna manipulación manual. Máquina de perforación profunda. Puede ser de tipo horizontal o vertical. En esta taladradora, la pieza a taladrar gira y la broca que realiza el agujero se mantiene fija. El taladrado profundo se realiza en componentes como cañones de rifle, cigüeñales y ejes largos, etc. Máquinas herramienta de taladrado. Una broca es una herramienta de corte estriada que se utiliza para originar o agrandar un orificio en un material sólido. Las taladradoras se fabrican en una amplia variedad de tipos y tamaños. Los distintos tipos de herramientas que se utilizan en la taladradora son: herramienta de perforación plana o de pala, herramienta de perforación de estrías rectas, herramienta de broca helicoidal de 2 labios. En el taladro de 2 labios hay 4 tipos disponibles: vástago paralelo, serie corta o jobbers, broca espiral. Una broca helicoidal de mango paralelo, serie stub. Vástago paralelo, serie larga, broca espiral. Una broca helicoidal de mango paralelo. Broca de vástago cônico, 3 o 4 estriados. Perforadora de tubos de aceite. Taladro central. Herramienta de perforación plana o de pala. A veces se utiliza una broca plana cuando no se dispone de una broca espiral del mismo tamaño. Suele fabricarse a partir de una pieza redonda de acero para herramientas que se forja para darle forma y se rectifica a medida. El ángulo de corte varía de 90 a 120, y el relieve o holgura en el filo de corte es de 3 a 8. La desventaja de este tipo de broca es que cada vez que se afila la broca se reduce el diámetro. Taladro acanalado recto. Una broca de estrías rectas tiene ranuras o estrías paralelas al eje de la broca. Una broca de estrías rectas puede considerarse una herramienta de corte con 0 rastrillos. Este tipo de taladro es inconveniente en la práctica habitual, ya que las virutas no salen del agujero automáticamente. Se utiliza principalmente para taladrar latón, cobre u otros materiales más blandos. Taladro de torsión. Es el tipo de broca más utilizado y originalmente se fabricaba retorciendo una pieza plana de acero para herramientas. Las brocas helicoidales actuales se fabrican mecanizando 2 estrías o ranuras en espiral que recorren longitudinalmente el cuerpo de la broca. Broca de vástago cónico. Estas brocas están destinadas a agrandar agujeros perforados o taladrados. Estas brocas no pueden originar un agujero en un material sólido porque los filos de corte no se extienden hasta el centro de la broca. El metal se retira mediante un borde biselado en el extremo de cada flauta. Las brocas acanaladas producen agujeros mejor acabados que los cortados por las brocas ordinarias de 2 estrías. Taladro central. Las brocas centrales son de mango recto. Las brocas helicoidales de 2 estrías se utilizan cuando se taladran agujeros centrales en los extremos de un eje. Se fabrican en tamaños más finos. Operaciones con taladradoras. Las distintas operaciones que se realizan en la taladradora son: perforación, escariado, aburrido, contrarrestar, avelanado, enfrentados, golpeando, lapeado, rectificado. Y operación trapanning, operación de perforación. La perforación es la operación de producir un orificio cilíndrico, eliminando el metal del filo giratorio de una herramienta de corte llamada taladro. La perforación es uno de los métodos más sencillos de producir un agujero. El centro del agujero se localiza en la pieza trazando 2 líneas, y luego se presiona la punta de la broca en este punto central para producir el agujero requerido. La superficie interna del agujero generado por la perforación se vuelve rugosa, y el agujero siempre está ligeramente sobredimensionado debido a la vibración del husillo y la broca. Operación de escariado. El escariado es una forma precisa de dimensionar y acabar un orificio previamente taladrado. Para terminar un orificio y llevarlo al tamaño exacto, el orificio se taladra ligeramente por debajo de su tamaño.
La velocidad del husillo se reduce a la mitad de la de taladrado y puede emplearse el avance automático. La herramienta utilizada para el escariado se conoce como escariador, que tiene múltiples filos de corte. Operación de perforación. En la operación de mandrinado, la fresa se sujeta en una barra de mandrinar que tiene un vástago cónico para encajar en el alojamiento del husillo. Para un acabado perfecto de un agujero, el trabajo se taladra ligeramente por debajo de su tamaño. Se realiza la perforación para agrandar un agujero mediante una herramienta de corte ajustable con un solo filo de corte. Se utiliza para acabar un agujero con precisión y llevarlo al tamaño requerido. Mecanizar la superficie interna de un agujero ya producido en fundición. Se utiliza para corregir la falta de redondez del agujero. Para corregir la ubicación del orificio a medida que la herramienta de perforación sigue una trayectoria independiente con respecto al orificio. Operación de avellanado. El avellanado es la operación de agrandar cilíndricamente el extremo de un orificio. El orificio ampliado forma un hombro cuadrado con el orificio original. Esto es necesario en algunos casos para acomodar las cabezas de los pernos, espárragos y pasadores. La herramienta utilizada para el avellanado se denomina avellanador. Los avellanadores se fabrican con un vástago recto o cónico para encajar en el husillo de la broca. Los filos de corte pueden tener dientes rectos o en espiral. Operación de avellanado. El avellanado es la operación que consiste en agrandar en forma de cono el extremo de un orificio. Proporcionar un rebaje para un tornillo de cabeza plana o un remache avellanado colocado en el orificio. La herramienta utilizada para el avellanado se denomina avellanador. Funcionamiento por puntos. El rectificado por puntos es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de un orificio, para el asiento de una tuerca o la cabeza de un tornillo. Para ello se puede utilizar un avellanador o una herramienta especial de rectificado de puntos. Operación de golpeteo. Es la operación de cortar roscas internas mediante una herramienta de corte llamada macho de roscar. El roscado en una taladradora puede realizarse a mano o a máquina. Un macho de roscar puede considerarse como un tornillo con roscas precisas cortadas en él. Las roscas actúan como filos de corte templados y rectificados. Operación de lapeado. El lapeado es la operación de dimensionado y acabado de un orificio de pequeño diámetro, que ya ha endurecido mediante la eliminación de una cantidad muy pequeña de material mediante el uso de una vuelta. Existen muchos tipos de herramientas de lapeado. Las vueltas de cabeza de cobre se utilizan habitualmente. La vuelta encaja en el agujero y se mueve hacia arriba y hacia abajo mientras gira. Operación de trapanning. El trapanado es la operación de producir un agujero mediante la eliminación de metal a lo largo de la circunferencia de una herramienta de corte hueca. Esta operación se realiza para producir agujeros grandes. Se retiran menos virutas y se ahorra gran parte del material mientras se produce el agujero. Ya está. Gracias por vernos. Espero que le guste este vídeo. Compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenidos sobre ingeniería.